también me pueden confirmar eso. Entonces, soy Lucía Mendoza, trabajo en el Hospital de la FAB. Justo he llegado volando por la Javier Prado y eso me ayudó a pensar cómo podría ser un poco más didáctica esta clase. Eh, am, entonces, el día de hoy, la primera clase va a ser las manifestaciones tardías y luego las Recording in manifestaciones progress. agudas. Habría sido chévere que sea la inversa, pero en verdad no hay ningún problema. ¿Y ya? Entonces empezamos. Uy, ya, ¿se ve, verdad? Alguien que me ponga una manito, que me diga que sí. Sí, ya. Entonces, em, ¿qué ha pasado con la diabetes? Y es que creo que es importante hacer una pequeña introducción de que esta enfermedad la describían antes las antiguas civilizaciones. O sea, si uno se pone a pensar desde cuándo hay diabetes, y la diabetes ha existido prácticamente desde que el hombre estaba existente, ¿ya? Entonces, el tema es que a medida de que se van descubriendo nuevos medicamentos y demás, la esperanza de vida para diferentes enfermedades ha ido superándose y ha ido prolongándose, ¿no? Entonces, quería empezar esto diciendo que antes, efectivamente, la diabetes, y ahora esto se ha convertido en una enfermedad crónica, y justamente ese es el motivo de esta exposición, ¿no? Ver cuáles son los síntomas y signos tardíos de esta enfermedad, porque lamentablemente, como muchas enfermedades, es silenciosa, es asintomática hasta que ya está avanzada, ¿no? Entonces, ¿alguien tiene idea de qué cambió la situación con la diabetes? ¿Cuál fue el punto de inflexión en la historia? Para los que les gusta la historia de la medicina, que también es bien interesante, como les decía, las antiguas civilizaciones lo hacían el diagnóstico incluso probando la pichi, pueden creerlo, o sea, porque la pichi dulce y también a veces dejaban un poco de pichi regada y veían, se asomaban las moscas y todo lo demás, les decían el diagnóstico, ¿no? Sumado a otros síntomas y signos. Pero lo interesante es que antes las personas estaban condenadas a morir. Lamentablemente, la diabetes tipo 1, que saben que a diferencia de la tipo 2 es una enfermedad autoinmune que prácticamente destruye todos los islotes de Langerhans, y de esa manera ya no se produce prácticamente nada de insulina, hace que el paciente sea tipo 2, al menos no inicialmente. Entonces, antes de eso, los pacientes tenían que estar en fuertes dietas, o sea, dietas realmente de inanición, porque esa era la única manera de poder controlar estos picos de glucosa, ¿no? Que naturalmente lo que va a ingresar a mi cuerpo, y la mayoría de alimentos se descomponen en glucosa, y va a tener pues estas elevaciones ¿no? Entonces aquí les he traído un video un tanto interesante para que puedan, no sé si se escucha, ay, que es un poco de la revolución de la insulina, y esto es un preámbulo como para captar su atención y podamos empezar la clase. Tenía una tasa de mortalidad del 87%, era prácticamente una sentencia. Tres encontraron la solución y vendieron la cura por $1 cada uno. Hoy esa misma cura genera miles de millones al año. Toronto, 1921. Frederick Banting era cirujano, no investigador. Nunca pisó un laboratorio de diabetes. Lo que pasó fue casi de casualidad. Tenía que dar una clase sobre el páncreas al día siguiente y para prepararla se puso a leer estudios sobre esa enfermedad. Esa noche, sin poder dormir, anotó la idea: atar los conductos del páncreas para que la parte digestiva se destruyera sola, dejando intacta la otra parte, la que producía esa sustancia misteriosa que regulaba el azúcar. Consiguió un rincón prestado en la Universidad de Toronto. Un ayudante, Charles Best, y un bioquímico, James Collip, probaron con perros sin presupuesto y la encontraron. Le pusieron nombre: insulina. Enero de 1922, Leonard Thompson, 14 años, historia, alguien sobrevivió a esa enfermedad. Las farmacéuticas ofrecieron fortunas y los tres dijeron que no. La vendieron por $1 cada uno. $1 por algo que el mundo entero necesitaba para seguir respirando. En 1923, Banting ganó el Nobel y ahí, en cualquier película, terminaría la bonita historia. Pero no, la insulina que ellos regalaron
se fabrica sola, producirla, controlarla, distribuirla por el mundo cuesta dinero real. Nadie regala eso. Es literalmente imposible regalarla, pero hay un número que no cierra. Producir un vial de insulina cuesta, según estudios médicos, entre $2 y $4. En Estados Unidos, ese mismo vial se vende por casi 300. Hoy, según la Federación Internacional de Diabetes, más de 500 millones viven con esta enfermedad. Algunas todavía racionan su dosis para que les alcance. Antes de Ya, entonces, a ver chicos, regresamos a la clase. Ya está. Entonces, como ven, la insulina ha cambiado prácticamente el pronóstico de estos pacientes. De hecho, no solamente la insulina y otros fármacos que son muy interesantes también su mecanismo de acción porque trabaja a diferentes niveles. Entonces, el punto clave acá es que esta enfermedad es una enfermedad crónica, por ende las manifestaciones suelen ser crónicas, así que de eso se trata la clase de hoy, ¿no? Entonces ya vamos más o menos 100 años con insulina. Y como ven, o sea, dentro de todo, la economía ha buscado favorecerse un poco para, para cobrar un poco más de lo que se debería, ¿no? Entonces, voy a seguir con esto, que también es muy importante, y es la importancia de repasar y repasar y repasar. Para poder entender los signos y síntomas, es importante entender qué está pasando en los órganos para que esas manifestaciones se presenten. Y esto lo traigo porque hace muchísimos años, como pueden ver aquí en 1885, este hombre, Ebbinghaus, propuso lo que se conoce como la curva del olvido. Aproximadamente, y podemos ver acá en esta gráfica, en un día uno puede olvidar casi hasta el 50% de lo que aprende, ¿no? Considerando que uno ha llegado a un aprendizaje del 100%. Entonces, la importancia de estar en continua lectura y en continuo repaso es muy importante para las carreras, sobre todo para nuestra carrera, ya que al final uno termina integrando las ciencias básicas como explicación y fundamento de los síntomas y signos. Entonces, esto ténganlo en cuenta. Este gráfico es también muy interesante porque Ebbinghaus, digamos, puso la semilla para este conocimiento, pero luego de eso se han hecho otros estudios por otros colegas. Y se ha visto la tendencia a lo mismo, ¿no? Que uno, si se recuerda todo lo que he aprendido para el último examen de neuro y en un mes de repente quiere recordar algunos detalles, se va a dar cuenta que ha olvidado gran parte de lo que ha aprendido, ¿no? Entonces, esto lo comentaba previamente debido a que la fisiopatología acá es la clave para entender por qué pasa lo que pasa en los diferentes órganos y sistemas, ¿ya? Entonces, para recordar, la glucosa pues es básicamente el combustible, ¿no? Entonces, imagínense que necesita uno gasolina, petróleo, lo que sea, ¿ya? Entonces, esta glucosa, por las clases de bioquímica que han tenido en la carrera, saben que tiene que, digamos, transformarse, pasar por una serie de procesos para convertirse en piruvato y luego en ATP, ¿no? Que el ATP es esa molécula, es esa sustancia de energía, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Que existen algunos órganos, bueno, algunas células en el cuerpo que no dependen de insulina para determinar su entrada o no. Entonces, el primer punto es recordar que la insulina es como ese comando, es ese vigilante que dice tú pasas, tú no pasas, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Principalmente en el músculo esquelético, en otros órganos. Pero hay otras células que no tienen esa sensibilidad por la insulina y que podríamos llamarlo insulino independientes, ¿no? Dentro de ellos está el endotelio, o sea, los vasos sanguíneos, los nervios, las células mesangiales del glomérulo y aquí me faltó, pero lo comento, la retina. Esos órganos son justamente los que van a manifestar los síntomas y signos tardíos, ¿no? Entonces, la glucosa, cuando aumenta en cantidad, es como que uno está en una fábrica haciendo una producción normal, pero cuando tienes muchos insumos o mucha materia prima, ¿qué pasa? A veces, imagínense, y eso también me lo venía pensando cuando venía acá para la clase, y es que, por ejemplo, yo estaba en la Javier Prado, entonces he estado manejando y había mucho tráfico, ¿no? Entonces, cuando hay mucho tráfico, ¿qué pasa? Que a veces uno se desvía a otras vías, ¿no? Entonces, eso es lo que pasa con la glucosa, o sea, la glucosa inicialmente dentro de la célula se descompone en la famosa glicólisis, luego esos piruvatos más oxígeno van hacia la mitocondria y en la mitocondria finalmente por la respiración celular y el ciclo de Krebs se convierte en ATP, ¿no? Ahí se forma más cantidad de ATP para obtener más energía de la célula, ¿no? Sin embargo, cuando hay mucha materia prima, esa glucosa se va a ir a otras vías que finalmente van a generar principalmente el famoso estrés oxidativo, ¿no? La formación de radicales libres, que lamentablemente eso es un estado
estado en el cual el cuerpo lamentablemente empieza a deteriorarse porque justamente son sustancias que se unen al ADN o a las proteínas y al unirse y cambiar su estructura, cambian su función. ¿Ok? Entonces, estos radicales libres de alguna manera inhiben a sustancias que son justamente los famosos antioxidantes. Entonces, estas cuatro vías son la explicación de por qué esta hiperglicemia crónica y sostenida pues lleva a un daño finalmente en la vasculatura y en los nervios, ¿ok? Entonces, siempre que tengan un paciente diabético crónico, saben que hay que buscar lesiones a nivel de vasos, vasos pequeños y pueden ser vasos medianos y grandes también, y también a nivel de nervios y naturalmente de retina, ¿no? Entonces, no voy a ahondar mucho en las vías. Sin embargo, quisiera hablar de esta AGE, que son los Advanced Glycations and Products, porque un ejemplo clásico es la hemoglobina glicosilada, ¿no? Entonces, además de que se alteran las vías bioquímicas naturales para obtener el ATP o la energía, lo que sucede es que cuando hay mucha cantidad de glucosa, también esta se une a proteínas, también se puede unir a la hemoglobina, y esa es la famosa hemoglobina glicosilada, por ejemplo, ¿no? Que nos es de mucha utilidad para ver realmente el control glicémico del paciente en los últimos 3 meses. Entonces, así como se unen a proteínas, también se pueden unir a lípidos y alterar toda su estructura, y eso pues lamentablemente generar la disfunción endotelial. También por esa disfunción endotelial se genera cierta isquemia porque el vaso sanguíneo se vasoconstriñe, se aumenta el LDL también porque captan más fácilmente el colesterol, hay apoptosis y hay inflamación persistente. ¿Ok? Entonces es una chispa grande esta de los radicales libres que finalmente va a generar la activación de estas cuatro vías, y por esas cuatro vías se van a manifestar los problemas a nivel micro y macrovascular. ¿Ok? Entonces, cuando vencemos en manifestaciones tan tardías, tenemos que buscar el daño en vasos pequeños y también en vasos medianos y grandes. ¿Ok? Entonces, vamos a empezar con las microangiopatías, ¿no? Ya saben, lo comentaba, piensen en justamente las células que son insulino independientes y que naturalmente por el aumento de la glucosa en la sangre va a pasar hacia estas células y va a generar problemas, ¿no? Entonces, uno es la retina, otros son los problemas a nivel glomerular, otros son las neuropatías, que de esto hay combinados, tanto periféricas y autonómicas, y las dermopatías, que también se los voy a mostrar en las siguientes láminas, ¿no? Dentro de las macroangiopatías, y esto creo que ya lo han visto en cardio y también en neuro, las enfermedades cardiovasculares de tipo isquémicas que pueden llevar a largo plazo a insuficiencia cardíaca, las enfermedades cerebrovasculares, los ACVs, muy comunes también, y la enfermedad arterial periférica, que también es una complicación muy frecuente, y que cuando uno une la enfermedad arterial periférica más la neuropatía, tenemos esa complicación mixta y tan frecuente que se ve en los hospitales, que es el pie diabético. ¿Ok? Entonces, empezando por la microangiopatía, o sea, los problemas en vasos más pequeñitos. ¿Cuál es el problema en la retinopatía? Y es que estos vasos van a estar, se van a empezar a dañar, ¿no? Entonces, la pregunta es, ¿qué es lo que el paciente va a referir, ¿no? Y de aquí me voy a saltar a mi siguiente diapositiva y luego regresamos, ¿no? Y esto es lo que refiere el paciente. O sea, ustedes cuando estén ante un paciente que sospecha en diabetes o que tiene diabetes, señor, ¿cómo está su visión? Eso es algo muy importante, ¿no? Sobre todo el que pase un tamizaje cada cierto tiempo, ¿no? Ve borroso, ve estos que son estas, se llaman las famosas floaters o moscos, estos puntos negros que se llaman escotomas, o esto que cuando ya ven que hay como que un desprendimiento, de esto es el desprendimiento de retina, que también se puede dar ya en estadios más avanzados y es algo más agudo, ¿ok? Entonces, esto es lo que el paciente les va a decir, ¿no? O hay que preguntarlos, porque de repente para ellos ver estas mosquitas es algo común, pero ya saben que para ustedes eso no es algo normal. ¿Ok? Entonces, ¿cuál es el problema con estos pacientes? Y es que, como lo dije, el problema vascular, porque recuerden que la retina está irrigada por estos vasos pequeñitos, pues con el tiempo empieza a dañarse
con la formación de aneurismas que ya saben son como saculaciones arteriales. Luego también pueden presentar hemorragias. Las hemorragias cuando se cicatrizan mal dejan exudado, y todo ello puede seguir avanzando hacia un estado proliferativo. Cuando ya hablamos de una retinopatía proliferativa, pensamos en la aparición de nuevos vasos, y eso se da también porque en la fisiopatología, no lo comenté, pero se activan factores estimulantes vasculares, ¿no? Sin embargo, estos nuevos vasos que se forman no son vasos lo suficientemente sanos, sino son vasos más frágiles que tienen más tendencia a la hemorragia y que lamentablemente generan estas complicaciones a largo plazo. Entonces, regresamos aquí, ¿no? Entonces, ¿cuándo sospechar? Cuando el paciente ya les refiere algo de estas molestias, o cuando ya tienen un paciente con diagnóstico y tiene que pasar su primer tamizaje. O sea, paciente diabético, paciente que tiene que pasar su tamizaje por oftalmo, por nefro, por neuro idealmente, ¿ok? Esos son los síntomas, los que ya los comenté, y básicamente los signos los vamos a encontrar en el fondo de ojo. O sea, podríamos intentarlo hacer nosotros con nuestro oftalmoscopio, sí, pero creo que el oftalmólogo nos puede dar mucho más detalles de estos hallazgos, ¿ok? Entonces, ya saben, la retina es el primer órgano o uno de los órganos más afectados. Y recuerden algo muy importante que también hay que tomar en cuenta, y es que así como estos vasitos pequeños de la retina, el glomérulo es como su análogo, ¿ok? Entonces, siempre que uno ya tiene un problema a nivel de retina o tiene un problema a nivel de glomérulo, que ahorita lo vamos a comentar cómo sospecharlo y diagnosticarlo, hay que hacer la evaluación en viceversa. O sea, si tengo un problema o ya estoy pasando por oftalmo, también estoy obligado a pasar por nefro para poder hacerme mi chequeo del estado de la función renal, ¿ok? Entonces, esto era el tema de la retina, estos son los síntomas que el paciente describe. Estos son los signos en el fondo de ojo, ¿ok? Y pasamos al número 2, que es la nefropatía diabética, ¿ok? Entonces, la nefropatía diabética puede terminar en un estadio final, que es el paciente con requerimiento de diálisis, sea por hemodiálisis, sea por peritoneodiálisis. Em, Sin embargo, antes de eso, y es importante que lo sepan, el estadio inicial, como pueden leer aquí, habla de una hiperfiltración, y eso es algo que tenemos que estar muy al tanto, porque a veces nos guiamos solamente de la creatinina y vemos, ah, esta creatinina está en 0,2, 0,3, está dentro de todo normal. O sea, nos asusta que esté más alta, pero no que esté más baja, ¿no? Y cuando hacemos el cálculo, ¿no? De la tasa de filtración glomerular estimada, nos damos cuenta de que estos pacientes muchas veces están hiperfiltrando. Y la hiperfiltración, como lo ven acá, es justamente el primer estadio de la nefropatía diabética, ¿no? Entonces, puede que el paciente no refiera proteinuria, o, bueno, ¿no? Como orinas espumosas, que no tenga ningún otro tipo de manifestación como edemas, que no se vea pálido y demás, ¿no? Porque no está en un estadio avanzado, pero el primer estadio es la hiperfiltración, ¿ok? Y todo esto se debe a lo que ya habíamos comentado de esta noxa que hace la hiperglicemia en las células mesangiales del glomérulo, que lo hace como más, la membrana la hace más fibrótica, y con el tiempo, pues esta membrana ya también pierde su capacidad de filtrado y deja escapar las proteínas, ¿ok? Entonces, ¿cuáles son los marcadores de laboratorio más útiles? Ya saben que para poder definir el estadio de la enfermedad renal crónica, eso lo vieron en nefrología, nos es útil la creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular, pero también el cociente de albúmina y creatinina en orina, ¿ok? Porque puede ser que la creatinina aparentemente no esté significativamente alterada. Sin embargo, cuando uno ya ve esta microalbuminuria, en orina, podemos decir que el paciente también ya tiene cierto grado de compromiso renal, ¿ok? Entonces, en los síntomas también tardíos, ¿no? La orina espumosa, los edemas, y el síndrome urémico muy interesante porque es un síndrome en el cual, o sea, el paciente está intoxicado de urea, ¿no? Principalmente viene nauseoso, con poco apetito, le pica mucho el cuerpo y fatiga. Entonces, esto es lo que veríamos, pero esto ya nos habla de un grado relativamente avanzado. Y como ven aquí, es interesante hacer un hincapié en la espuma, porque creo que los chicos podrán dar fe de que cuando los varones orinan, a diferencia de las mujeres, y el chorro es más enérgico, se genera cierto grado de espuma, ¿no? Pero es una espuma que a los
segundos, minutos, desaparece. Sin embargo, la espuma de la proteinuria por sí misma es una espuma así como dicen de cerveza, para los que les guste tomar cerveza, ¿no? Es una espuma densa, que no desaparece. Entonces, esa es la característica de la orina espumosa en la proteinuria y eso hay que preguntarle al paciente. ¿Ok? Luego también comúnmente los edemas matutinos, luego los edemas también periorbitarios, vemos también algo de palidez. En este caso de acá, esta imagen refleja la escoriación, o sea, el rascado del paciente por el prurito intenso, ¿no?, que le genera el estado urémico. ¿Ok? Muy bien, entonces seguimos ahora con neuropatía. Entonces, ya habíamos hablado, retina y glomérulo van de la mano. Siempre que uno tenga un problema en un nivel, hay que buscar al otro porque ya nos puede predecir que es como un problema que se da en paralelo, ¿ok? Y la neuropatía, la famosa neuropatía, eh, la podemos dividir en neuropatía periférica y también neuropatía autonómica, que es lo que vamos a ver en la siguiente lámina. Y aquí la pregunta es cuándo sospechar, y es que estos pacientes también a veces no lo refieren, pero es importante preguntar. Cursan con alteraciones en la sensibilidad. También pueden tener alteraciones en motoras, pero principalmente la sensibilidad, ¿no?, del tacto, de la presión. E incluso dentro de los signos que hay que buscar es con el diapasón, la sensibilidad vibratoria y la propiocepción, ¿no? Que ya saben es evaluar si el paciente es consciente de la localización de su dedo, ¿no? También algo que es interesante, como es una neuropatía, bueno, periférica, es la disminución de la intensidad de los reflejos. En algunos pacientes puede llegar a reflexia, sobre todo la quiliana, y por otros mecanismos también, que esto es más neuropatía autonómica, la sudoración está disminuida, por ende hace que la piel esté más seca, y todo ello desencadena la famosa neuropatía periférica, ¿no?, que tiene esta presentación en guantes y calcetín, ¿no? O sea, guantes y calcetín, que generalmente se da hasta los 2/3 inferiores o hasta la mitad de ambas piernas, esa sensación de quemazón principalmente, pero también le pueden preguntar a los pacientes si tienen alteraciones en la sensibilidad, como calambres, hormigueos, adormecimiento, ¿no? Y acá evaluar con el diapasón la sensibilidad vibratoria y la propiocepción. ¿Ok? Entonces seguimos. Ahora, por otro lado, también tenemos el compromiso de la neuropatía autonómica. En este caso, y probablemente lo habrán escuchado en sus diferentes sedes, ¿no?, para el paciente con diabetes crónica de larga data, con vejiga neurogénica, y es que puede tener también un problema a ese nivel, ¿no?, tanto cardiovascular y genitourinario, gástrico, intestinal y metabólico, ¿no? Es un problema, digamos, no solamente de nervios periféricos, sino también central. La famosa hipotensión ortostática es algo que se suele dar con algo de frecuencia también en un paciente que ya tiene una diabetes avanzada, los famosos infartos de miocardio silente, ¿no? Por eso que hay pacientes que llegan a la emergencia y uno, ¿no?, de rutina a veces o por algún otro motivo toma electrocardiogramas y puede ver antecedentes de isquemia y preguntarle al paciente, pero ¿en algún momento usted ha sentido ese dolor intenso? Y con mucha frecuencia el paciente diabético lo niega, ¿no?, porque no ha perdido esa parte de la sensibilidad, lo que les comentaba también de la anhidrosis, o sea, esta disminución de la sudoración, y de la parte geniturinaria, para los varones, la disfunción eréctil, em, y en tanto varones y mujeres, la vejiga neurogénica, ¿no? Las gastroparesis de la enteropatía los voy a comentar en la siguiente slide. Y aquí podemos ver, ¿no?, la hipertensión ortostática, que es cuando el paciente se incorpora, es la caída de la presión sistólica, también se puede dar con la frecuencia cardíaca. Y la vejiga neurogénica es esa vejiga retencionista que cada vez va, digamos, reteniendo más orina porque pierde ese estímulo de esta distensión de la pared que hace que el detrusor nos avise que hay que orinar, ¿no? Muy bien, entonces esto también es parte de la neuropatía, pero lo quería poner separado porque con algo de frecuencia también los pacientes diabéticos crónicos se quejan mucho de diarreas, a veces de síntomas de tipo gastritis, como que llenura precoz, y muchas veces se hacen todos los estudios, ¿no?
y hasta con endoscopía, colonoscopía y son negativos, ¿no? Entonces, esto también se explica por un problema a nivel neuropático a nivel de estómago y de intestinos, ¿no? Principalmente como síntomas de gastritis para la gastroparesia y para la enteropatía como síntomas de diarrea, pero es una diarrea que suele ser acuosa, no tiene características de una diarrea inflamatoria, no hay moco, no hay sangre, no hay fiebre, tampoco malabsortiva, no hay restos de grasas, ni tampoco son estas heces que flotan, ¿no? Simplemente son un patrón de diarrea. Puede haber estreñimiento, sí, pero lo más común es el patrón de diarrea. Y esto también puede coexistir con tanto la gastropatía y la enteropatía, llevando al paciente pues, a un estado nutricional deteriorado, ¿no? Y de hecho es muy común que cuando la enfermedad va progresando, los pacientes van perdiendo peso, ¿no? Hasta que ya pues llegan a veces a estados bastante de desnutrición moderada severa. Muy bien, seguimos con las manifestaciones cutáneas. También hay algunos hallazgos que nos deben hacer sospechar que esto es la causa de la diabetes. No son tan frecuentes, pero los que más se ven suelen ser estos Shin's spots, que son como unas máculas hipercrómicas que están generalmente en los miembros inferiores, en las tibias. De hecho, a veces se pueden confundir con otras patologías benignas dermatológicas. Ahora lo voy a mostrar. Y también hay otras dos manifestaciones típicas de diabetes crónica. Una es la necrobiosis lipoídica, que es una placa de centro amarillento, pero de bordes violáceos, que también se manifiesta tardíamente y las ampollas clásicas también de estos pacientes diabéticos que se llama la bulosis diabeticorum, que también se pueden presentar tardíamente, ¿ok? En este caso, por ejemplo, ay, perdón, esta sería la dermopatía, esta sería esta necrobiosis lipoídica y esto sería la famosas bulosis diabeticorum. ¿Ok? Ahí lo pueden ver. Esto a veces el paciente lo pasa por alto, entonces muchas veces hay que pedirle que por favor se descubra para poder examinar, ¿ok? Em, Seguimos ahora con la parte de las macroangiopatías. Em, Esto también tiene mucha relevancia porque y creo que a veces los pacientes diabéticos no son conscientes de que su enfermedad de fondo les pone en riesgo en muchas series, me dio hasta dos, tres, cuatro veces de eventos cerebrovasculares y de eventos isquémicos del miocardio, ¿ok? Entonces, eso también hay que tenerlo en cuenta y la famosa enfermedad arterial periférica. Eso también creo que se comentó un poco en el módulo de cardiología, ¿no? Y acá les he traído una imagen que puede ser un poquito más representativa. Entonces, al final todo es la ateromatosis, ¿no? Los estilos de vida no saludables, el tema de la glucosa, que como les digo, también ayuda o favorece que se acumule más el LDL colesterol, que es el colesterol malo. Entonces, todo eso en qué determina en que haya una isquemia, ¿no? Que inicialmente puede tolerarse, ¿no? Mientras el lumen sea más grande, pero a medida que va avanzando y va progresando, la enfermedad del lumen se hace más pequeñito y al hacerse más pequeñito, la isquemia pues ya es más sintomática, ¿no? Y así como pasa a nivel cerebral y a nivel miocárdico, también puede pasar en las extremidades, ¿no? Entonces, los riesgos son las isquemias a diferentes niveles, con diferentes manifestaciones, ya saben, el ACV que se da de manera súbita una pérdida en la fuerza o también disartria, ¿no? El infarto de miocardio que se manifiesta como dolor, pero a veces también se puede manifestar como otros síntomas como muerte inminente, sudoración, náuseas, vómitos y la famosa enfermedad arterial periférica que se manifiesta con la claudicación intermitente, ¿no? Que es este dolor intenso por caminar y la necesidad de tener que parar, ¿ok? Que con el tiempo puede llevar a incluso necrosar las extremidades, ¿ok?
Entonces seguimos y ya para ir terminando y que no sea tan larga la clase, las complicaciones mixtas, ¿no? Habíamos hablado de que había un componente microangiopático, un componente macroangiopático, pero el pie diabético es básicamente la combinación o la conjunción de esos problemas más una disfunción inmune que también se da, o sea, la glucosa, así como les dije que podía generar problemas a nivel de vasos por el estrés oxidativo, la isquemia, la inflamación crónica, también tiene un gran impacto en el sistema inmune, ¿no? Ya que hace que los macrófagos funcionen menos, hace que las vías de señalización también para la reclutación de neutrófilos sea más deficiente. Entonces, tiene una combinación de neuropatía con vasculopatía y también disminución de la calidad del sistema inmune. Entonces, en esa combinación se da el pie diabético, ¿no? El famoso pie diabético. Creo que esa es la patología más frecuente de pacientes hospitalizados diabéticos, ¿no? Y el problema combina diferentes neuropatías, no solamente sensoriales, motoras y autonómicas, y también el problema de la enfermedad arterial periférica, ¿no? Que todo lo que va a hacer es llevar a un estado de alteración, ¿no? A nivel de estos vasos, pero que la presión constante en zonas de presión y la menor percepción de sensibilidad va a llevar a que se formen estos callos, como lo ven acá, y que por el tiempo y la presión constante, pues este tejido celular subcutáneo va a empezar a lesionarse, estas arterias pequeñitas van a romperse y porque este tejido es más grueso, ¿no? Y las presiona y finalmente esta hemorragia va a terminar en la formación de la famosa úlcera, ¿no? Entonces, esta úlcera pues es la que se infecta y ese es el conocido pie diabético. Sin embargo, hay pacientes que no todavía llegan a un estadio de úlcera, pero que pueden presentar un pie diabético, sí, ¿no? El hecho de también hacerse microtraumas puede generar el acceso o el ingreso de ciertos patógenos, bacterias que pueden infectar esta zona, que generalmente los pacientes son problemas de la planta, ¿no? Pero también pueden estar en la zona más superficial. ¿Y esto cómo se evita? Básicamente mejorando el calzado. A veces los calzados son un poco inapropiados. De hecho, con los chicos de Semio, esta semana vimos a una paciente que justo se había hecho, o bueno, era una diabética mal controlada de larga data, que venía también por una infección de pie diabético, un pie diabético infectado, y que el antecedente que había tenido era haber usado sus tacones para irse a bailar. Entonces, por haberlos usado, menos sensibilidad, se hizo una pequeña herida que ya no notó porque ha sido algo imperceptible y se infecta, ¿no? Y ese es un motivo de ingreso, ¿no? Que eso es bastante común y como les digo, pueden ser en casos de pacientes que aparentemente no tengan ninguna lesión, pero también se dan en estos pacientes con lesiones más grandes, ¿no? Para el pie diabético, hay dos clasificaciones, está la de Wagner o Wagner, como quieran decirlo, y la de Texas. Y esto ayuda un poco básicamente como para clasificar, ¿no? Ya sabemos, por ejemplo, cuando sean ustedes internos o residentes y les ponen un pie diabético o Wagner 4, uno ya sabe que está necrosado, ¿no? O sea, en algún punto va a estar necrosado. Y un Wagner 5 ya es prácticamente un pie de momia, ¿ok? Entonces vamos viendo que al inicio el grado 0 es una piel callosa, como lo ven acá. No hay todavía solución de continuidad. Luego en el grado 1 es una úlcera muy superficial y es la clásica úlcera que no se cura, que demora en cicatrizar y que si el paciente no toma acción sobre eso, puede profundizarla, ¿no? Porque como está justo en la planta del pie, uno ejerce más presión y al ejercer más presión, la úlcera se va a hacer más profunda y puede llegar al punto de comprometer el hueso. Cuando ya hay compromiso de hueso se conoce como osteomielitis o a veces generar infecciones a nivel de partes blandas, ¿no? Como abscesos. El cuarto grado ya hay una isquemia importante, ¿no? Que se llama una gangrena localizada y finalmente una gangrena extensa, ¿no? Entonces, aquí les he traído algunas imágenes eh, de mi residencia y también de internet para que puedan ver pues cómo los pacientes pueden llegar, ¿no? Las más clásicas, como lo vemos acá, son las de las plantas del pie, ¿no? Infecciones de pie diabético
activas, ¿no? Con secreción, pero también a veces pueden llegar así más necrosadas, hasta el punto de necrosis de varios dedos, ¿no? Este manejo ya es un tratamiento conjunto con traumatología y cirugía cardiovascular para poder determinar hasta qué punto es viable, digamos, tratar de conservar lo más que se pueda del pie, ¿no? Em, Lamentablemente en nuestro medio todavía las cirugías no son tan conservadoras. A lo que quiero decir es que muchas veces se opta por la amputación, ¿no? Sin embargo, aquí la idea es tratar de preservar lo mejor o más funcional del pie posible, ¿no? Y ya para ahora sí ir concluyendo, este famoso pie de diabético crónico, el pie de Charcot. Em, lo quería comentar al final porque esto es algo diferente al pie diabético. El pie diabético es básicamente un paciente que tiene una combinación de neuropatía y enfermedad arterial periférica, que al hacerse una lesión e infectarse, vemos con frecuencia estas úlceras infectadas que no se curan. Sin embargo, el pie de Charcot es un problema a nivel de artropatía también. O sea, es un problema que predomina en la balanza más la parte de la neuropatía y por esa disminución de la sensibilidad, pero de manera drástica, el paciente va generando traumas, pero no traumas externos en la piel, sino son traumas internos en los huesos, que va afectando o se va luxando, o se va fracturando y va generando que el pie pues se vaya consolidando de mala manera, por decirlo así, ¿no? Entonces el pie de Charcot es ese famoso pie en mecedora porque se hace como una bolita, como lo ven aquí, medio ovalado, y que generalmente está hinchado, rojo, pero eso no significa que esté infectado, simplemente es parte de la presentación del pie de Charcot. ¿Ok? Muchas veces, como lo ven acá, se puede confundir hasta con celulitis, trombosis venosa, gota y demás, pero por sí mismo no es un pie, no es un pie infectado, ¿no? Y acá les traigo una radiografía para que vean cómo se ha ido consolidando estas fracturas o luxaciones que se hacen los pacientes. Y ya los mensajes finales para la casa y para, de repente no sé si tienen alguna pregunta, es que ya saben, la insulina cambió o fue un punto de inflexión para el manejo de la diabetes. Gracias a ella en positivo, los pacientes tienen una esperanza de vida mucho más larga. Sin embargo, lamentablemente, a pesar de que estos pacientes vivan más, no significa que muchas veces vivan mejor, porque de hecho los pacientes que no instauran estos cambios en estilos de vida y se adhieren a su medicación van a tener estas complicaciones de manera más acentuada que otros pacientes que rápidamente se ponen responsables y adherentes a la medicina y a cambiar sus estilos de vida, ¿ok? Ya hemos hablado de la fisiopatología y cómo la hiperglicemia crónica puede generar problemas principalmente a nivel de nervios y a nivel de vasos, sobre todo vasos pequeños. Y las complicaciones suelen ser silentes, ¿no? Asintomáticas por décadas. Creo que no lo comenté, pero el tiempo para que se establezca una retinopatía es al menos 5 años. Retinopatía y glomerulopatía, pero en promedio el tiempo va de 15 a 20 años, o sea, son un par de décadas para que los pacientes puedan manifestar estos síntomas y que naturalmente cuando ya son muy tardíos, pues ya no queda más que el tratamiento de soporte porque ya no son reversibles, ¿ok? Ya hablamos del pie de Charcot y de la importancia de no confundirlo con una celulitis o una trombosis, ¿no? Y que tiene una característica morfológica importante. Y este punto final, lo comento ahora, de la memoria metabólica, es que se han hecho estudios en pacientes diabéticos, sobre todo con el control de la hemoglobina glicosilada, y se vio que los pacientes que desde el inicio tenían un mejor control de la hemoglobina glicosilada
con el tiempo tenían menos presentación de estas manifestaciones tardías, ¿no? Tenían dos grupos, a unos controlaron bien desde el inicio, otros no controlaron bien, pero después de unos años obtuvieron ambos un mismo control, por decirlo así, o sea, llegaron a estar con unas hemoglobinas glicosiladas, ambos grupos comparables. Sin embargo, lo que se vio es que el grupo que controló su hemoglobina glicosilada más tardíamente, igual no se evitó que puedan hacer con más probabilidad estas manifestaciones tardías. O sea que sí o sí va a pasar en un paciente que no se controla, ¿no? Y este control tiene que hacerse idealmente desde el inicio, ¿no? Desde el diagnóstico del paciente. Ahora sí, si tienen alguna pregunta, si no, creo que hay unos minutos para que se den como un break antes de la siguiente clase de complicaciones agudas. A ver, chicos, ustedes me avisan. Ya, chicos, entonces creo que si no hay ninguna pregunta, no he leído mis diapositivas porque, o sea, el objetivo no es leer, ¿no? El objetivo es entender. Siempre revisen la fisiopatología porque esa es la clave para entender todo. Pero si se pueden llevar un mensaje importante de esta clase es que la diabetes mellitus de manera crónica tiene problemas a nivel vascular y nervioso, microvascular y macrovascular, y a nivel nervioso periférico y autonómico también. Entonces, la neuropatía del diabético no es solo la neuropatía periférica, sino también puede ser la autonómica con estas manifestaciones que les comenté, ¿no? Hipertensión ortostática, vejiga neurogénica, disfunción eréctil, gastropatía, enteropatía, ¿ok? Y que incluso también puede haber manifestaciones dermatológicas. Entonces, igual los dejo para que ustedes lo repasen. Ya saben que la curva del olvido de Ebbinghaus nos dice que probablemente mañana van a recordar el 50% de esto. Así que no queda otra que estar repasando y repasando. Entonces, les deseo lo mejor, chicos, un éxito para todos y ya los dejo para que descansen unos minutos para su siguiente clase.